Comienza en Neo FM Derecho y Salud. Presentado por José David Flores. Buenas tardes. Tenemos algún problema técnico, parece, por ahí. ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, pues si se nos escucha, buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a una semana más de vuestra consulta abierta en Neo FM, Derecho y Salud. Hoy, con nuestro equipo de expertos habitual, nuestros compañeros José Antonio Galiani. José Antonio, buenas tardes. Y nuestro compañero Fernando Mellet. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Fernando. Pues con vosotros dos y con todos nuestros oyentes que quieran participar, ahora daremos los medios de comunicación, vamos a tratar un tema que desgraciadamente cada vez suena más, aunque esperemos que a la vez, cada vez suene menos. Este trabalengua que estamos haciendo, esperemos que sea así, porque vamos a hablar del bullying escolar. Vamos a hablar de ese acoso que sufren muchos niños en los colegios. Para ello, como digo, nuestro equipo de expertos y vosotros, porque podéis participar cuando queráis llamando a un número de teléfono, el 954 31 02 47. Repito, 954 31 02 47. Un tema bastante duro, ¿verdad, José Antonio, Fernando? Es duro porque todo lo que tiene que ver con lo que es el atentar contra la salud mental y contra la salud emocional de un niño, de un adolescente, pues tiene un factor de vulnerabilidad y de riesgo infinitamente mayor que en una persona adulta. Y además tiene un efecto que no solamente, ni muchísimo menos, termina en el propio niño o niña acosado, sino que se expande a la familia y causa un enorme dolor en las personas que están alrededor de ellos. Sí, es duro además, José Antonio, por las consecuencias que fundamentalmente tiene para el menor. Estamos hablando fundamentalmente de niños pequeños, desgraciadamente se está dando en niños cada vez más pequeños y en situaciones que habitualmente es difícil de atajar. El problema es ver cómo conseguimos que tanto las instituciones públicas como la Administración de Justicia, incluso el centro escolar, sea capaz de integrarse y ser capaz de asumir que en su colegio existe bullying, existe acoso escolar, y ser capaz de poner las medidas y los medios que la propia ley andaluza establece y que, sin embargo, muchas veces no somos conscientes, ni el propio centro escolar es consciente de que existen medidas cautelares, medidas correctoras que establece la propia ley andaluza, la orden que lo regula expresamente, existiendo un protocolo de actuación que después veremos, David, que sin embargo es la gran ley desconocida y no somos capaces de poner medios para poderlo resolver y instrumentos o mecanismos que permitan poder ir acabando con este trauma o este cáncer que viene padeciendo la sociedad como consecuencia actualmente de este bullying o este acoso escolar, mucho de ello provocado por los propios medios de comunicación. Pues ya sabéis, de esto es lo que vamos a tratar esta tarde. Si queréis participar, si queréis dar vuestra opinión, si queréis dar vuestra experiencia, contarnos vuestra experiencia o alguna experiencia que conozcáis, tenéis un número de teléfono, 954 31 02 47. También tenéis un correo electrónico, Derecho y Salud NeoFM, todo juntito, Derecho y Salud neofm@gmail.com. Vamos a realizar una primera pausa muy breve y comenzamos a hablar de bullying. Derecho y Salud en Neo FM. ¿Y usted también escucha Neo FM? Sí, sí señor. Sí. Sí señor. Sí, claro. Neo FM. Cada día somos más. Todos los domingos de 12 a 1 de la mañana te invitamos a pasar 60 minutos de misterio, de miedo, de intriga, de investigación con nosotros en Rutas de Misterio, aquí en Neo FM, un programa dirigido por José David Flores. No te lo pierdas, os esperamos.
¿Y tú? ¿Tú qué es lo que escuchas? Yo escucho Neo FM. Yo también. Papá, súbeme la radio. Ay, cómo me gusta Neo FM. Neo FM. Gracias por elegirnos. Queridos amigos, os habla Rafa Retamero y os recuerdo que cada lunes de 5 a 7 de la tarde tenéis una cita con la Biblia en verso, el programa de los locos felices. Humor, noticias, entrevista, actualidad y diversión. La Biblia en verso, cada lunes de 5 a 7 de la tarde en el 90.4 del dial y en neofm.es. No te lo pierdas. Síguenos en nuestras redes sociales y mantente informado de todas las novedades de Neo FM. Estamos en @radioneofm en Twitter e Instagram y en radioneofm.set en Facebook. Bienvenidos a la Tierra del Toro, donde cada miércoles de 11 a 12 de la noche tienes una cita con la actualidad taurina y del caballo de la semana. Entrevistas con los protagonistas de la fiesta, noticias, tertulias y análisis del mundo del toro y del caballo en un formato actual y rompedor que contará con la colaboración del maestro Joaquín Díaz, Cuqui Utrera, Juan Luis Muñiz, Juan Casas y la presentación de un servidor, Sergio Maya. Recuerda, te esperamos cada miércoles a las 23 horas para hablar de toros y caballos en la Tierra del Toro. Neo FM. Para contactar con nosotros puedes llamar al 954 31 02 47, mandarnos un WhatsApp al 652 43 98 91 o escribirnos a info@neofm.es. Estás escuchando Derecho y Salud en Neo FM. La relación con el grupo de iguales es un elemento esencial para la socialización de niños y adolescentes y contribuye, junto con otros factores como la familia y la escuela, al bienestar psicológico y al ajuste social, emocional y cognitivo del menor. Para muchos niños, el colegio representa un verdadero martirio a causa de la violencia sufrida por parte de sus compañeros. Además, este problema ya no se restringe únicamente al contexto escolar, sino que también debemos abordar otras nuevas formas de violencia como el ciberacoso. Actualmente, la violencia en los centros escolares y en concreto el maltrato entre iguales, el bullying, ha dejado de ser un mero incidente en el contexto educativo para convertirse en un problema de convivencia pública, así como en una preocupación general a considerar por padres, profesores, administraciones y por la sociedad en general, con la amplificación y la visibilidad que aportan los medios de comunicación. Estas situaciones se están convirtiendo en un problema real para los niños y niñas de hoy en día, por el que 1 de cada 10 señala que ha sido víctima de acoso. 1/3 reconoce haber agredido físicamente a otro compañero en los últimos 2 meses y la mitad admite haber insultado. Erradicar dichas actitudes a través del trabajo, como el alumnado, es una medida necesaria para prevenir la violencia desde la escuela. José Antonio, Fernando, quizás lo primero que debamos definir bien en esta tarde es qué entendemos por bullying. ¿Qué es el bullying, José Antonio? Desde el punto de vista de lo que hoy la psicología define el bullying, es un tipo específico de violencia que es ejercida o sufrida por un alumno. Se diferencia, David, de otros tipos de conductas violentas porque forman parte de un proceso. Y sobre todo porque tiene 4 características que aumentan su gravedad. La primera, que no se limita a un suceso aislado,
sino que se repite y se prolonga en el tiempo. Esto es muy importante. En segundo lugar, David, porque tiene lugar una situación de desigualdad, ¿verdad?, entre el acosador y la víctima. Pues generalmente el acosador suele contar con el apoyo de un grupo que anima esta conducta violenta. Claro. Mientras que la víctima, bueno, se suele presentar indefensa y probablemente aislada. En tercer lugar, el bullying tiene la característica de que se perpetúa en el tiempo a causa de la ignorancia o la pasividad de las personas que rodean al agresor y la víctima. Y por último, también es importante destacar que el bullying, la característica cuarta, es que suele implicar más de un tipo de conducta violenta, iniciándose por lo general con agresiones sociales, verbales, coacciones o agresiones de carácter físico. Estas serían, bajo mi punto de vista emocional o psicológicamente, la definición y el origen, ¿no?, de cómo podemos definir bullying, que es acoso escolar. Fernando. Sí, yo incidiendo en lo que dice José Antonio, que coincido íntegramente con lo que acaba de manifestar, yo quisiera aprovechar a los múltiples oyentes, innumerables oyentes que tenemos sobre este tema, David, si me lo permite, y quisiera destacar fundamentalmente la posibilidad que todos tenemos hoy en día a través de los mecanismos diversos, como pueden ser los propios sistemas informáticos, a través de Internet, y creo que invitaría a los oyentes a que entrasen en la página de la Junta de Andalucía, en lo que es educación, y hay una página muy concreta sobre los distintos protocolos de actuación que existen en función del tipo de maltrato que estemos hablando. Y igual que otras veces hemos dicho que bueno, que la Junta de Andalucía no es pionera en unos temas y realmente nos encontramos pues a la cola en determinados asuntos jurídicos, en este tema sí podemos presumir de que la Junta de Andalucía tiene todo un protocolo de actuación en temas de bullying o de acoso escolar que me gustaría que los oyentes lo conocieran. Entonces les invito a que entren en la página de la Junta de Andalucía en el tema de educación, en este protocolo de actuación que hay sobre el bullying, que además establecen o tiene distintos formularios o solicitudes para poder menguar o paliar esta situación que se está viviendo. Y por eso sí quisiera destacar cómo define la propia norma, la propia Junta de Andalucía, lo que es la Consejería de Educación, lo que es el bullying o el acoso escolar, que viene establecido en una orden o norma jurídica concreta, que es la orden de 20 de junio del año 2011, que insisto, orden de 20 de junio del año 2011, que nos la podemos descargar perfectamente a través de Internet, que está publicado además en un BOJA o un boletín oficial de la Junta de Andalucía, que es el boletín oficial de 7 de julio, 7 del 7 de 2011, donde podemos ver cómo hay todo un mecanismo de defensa, de apoyo hacia estos menores, incluso mayores de edad, David, no solamente menores de este acoso. Ya insisto, esta orden de 20 del 6 desde el 2011 establece toda una serie de mecanismos de protección del menor o mayor objeto de bullying y define claramente en su en la propia normativa inicialmente el acoso escolar como aquel maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Aquí yo, de un plano más jurídico que psicológico o técnico de parte de José Antonio, sí quisiera destacar que es necesaria la reiteración. Algunas veces nos han llegado a consulta tanto de José Antonio como a mí, que como sabes compartimos muchas cuestiones y nos coordinamos en este tipo de asuntos. Padres o madres que nos han planteado que su hijo pues le ha pegado Pepito, que es un alumno del colegio y que realmente pues lo viene machacando. Lo viene machacando es ya la reiteración en el tiempo que exige la propia norma. Es decir, no porque mi hija mañana se pelee en el colegio con otro compañero o lo insulte un día, estamos hablando ya de bullying o acoso escolar. Necesita una reiteración en el tiempo, necesita los elementos que la propia orden que acabo de decir establece, que es un desequilibrio, una intencionalidad, una repetición, una indefensión. Evidentemente te sientes indefenso ante el acoso, que normalmente no solamente es de un niño o niña, sino de todo un colectivo o grupo de niños hacia el tuyo, y al mismo tiempo unos observadores pasivos, que también es importante destacar, que son el resto de los compañeros que están viendo cómo tu hijo es objeto de acoso y sin embargo nadie tiene capacidad para defenderlo o simplemente denunciarlo en el propio centro. José Antonio, ¿cómo surge, cómo se produce este bullying? Es muy complicado, David, generalizar, porque las causas del bullying son múltiples, ¿verdad? Pero si tuviéramos que decir 4 o 5 causas que pudieran generar un compendio de cuál es el origen, una de ellas sería la situación familiar, ¿verdad? Eso yo creo que no se le escapa a nadie.
una situación familiar donde se viene demostrando que este tipo de niños, de niñas, de jóvenes, que al final generan acoso, pues son padres un poco exigentes, muy poco, por decirlo así, normativos. Hay un exceso de laxitud, de permisividad con respecto a los niños, donde prácticamente no son conscientes de lo que están haciendo ni siquiera la mayor parte del día. Y el extremo opuesto, David, donde hay familias con conductas hostiles, conductas violentas. Es decir, los extremos, en este caso, como pasa en la vida, se tocan. Un origen, repito, podría ser un ambiente familiar excesivamente laxo, excesivamente permisivo, o un ambiente familiar excesivamente hostil, excesivamente normativo. En segundo lugar, otro punto, otro origen donde se puede dar dentro del ambiente familiar es muchas veces los adolescentes pues están mucho tiempo solos. Los niños pasan mucho tiempo solos porque sus padres, bueno, pues probablemente casi siempre por motivos laborales estén fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no existe un referente familiar. Muchas de las cosas que son que le llegan a través de la televisión que pone, del ordenador en el que entra, pues entra sin filtraje de ningún tipo. Con lo cual, bueno, pues muchas veces se generan unas conductas de imitación que no son las más apropiadas a través de esos medios de comunicación a los que pueden tener libre acceso cuando los niños o las niñas o los adolescentes pasan mucho tiempo solos en casa. Otra cuestión también, evidentemente, es pensar por parte de los padres que este es un tema exclusivamente de los centros educativos y que ellos poco o nada tienen que hacer, porque como se da en el centro educativo, bueno, pues yo ahí, no, mi hijo en mi casa se porta estupendamente, mi hijo en mi familia está muy bien, y eso ocurrirá en el colegio, pero mire usted, aquí no ocurre. Y por último también un origen que no se nos puede escapar es que la mayor parte de la conflictividad se sitúa en torno a los 11, 12 años hasta los 16 años, con lo cual, que vamos a decir de la adolescencia, de los cambios hormonales, de la personalidad, de la conducta. Entonces, estas cuatro causas al final terminan generando un caldo de cultivo en el que suele emerger este tipo de bullying, como estamos hablando, de acoso escolar. Fernando, cuando se produce, no sé si habrán llegado muchos casos de bullying precisamente a tu despacho, pero cuando llega este caso, sea cual sea, ¿cómo se plantea eso con una madre, un niño pequeño? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo llega? La verdad es que es complicado y complejo a la hora de darle una solución, a la hora de darle un asesoramiento, puesto que siempre hay que conseguir que el centro escolar sea capaz de involucrarse en el problema. Muchos centros escolares no son capaces de asumir que tienen un problema, de un problema de acoso escolar, puesto que el propio centro suele mirar o darle de tacón a este problema, a esta situación. Ahí quiero intervenir, Fernando, porque he escuchado atentamente lo que has dicho antes del BOJA, de la Junta de Andalucía, y llevas toda la razón. Sin embargo, creo que de poco sirve tener una legislación magnífica o un planteamiento teórico magnífico, si como ahora estás expresando, los centros educativos pues miran hacia otro lado en muchas ocasiones cuando este tipo de situaciones ocurren, ¿verdad? Sí, porque es que el centro en sí no le gusta tener problemas y son conscientes que este es un problema que establece una serie de pautas de actuación por parte del propio centro que ni los propios padres son conscientes de que existe. O sea, existe una serie de normas que me gustaría, José Antonio, poner en conocimiento de los propios oyentes para que sepan cuáles son las medidas que pueden adoptar, evidentemente del apoyo psicológico que el propio centro debe de tener, como bien tú sabes. En este caso, yo quisiera destacar que existe una ley orgánica de educación, donde expresamente establece la obligación, o sea, la obligatoriedad y el carácter necesario de que todo centro escolar, sea público o privado, tiene que tener un proyecto educativo. Este proyecto educativo tiene que incluir un plan de convivencia, y este plan de convivencia no es más que establecer unas normas de régimen interno o interior del propio centro, que tiene que establecer cuáles son las normas de comportamiento que debe tener todo niño en el centro escolar. Y estas normas de comportamiento van desde, evidentemente, prohibir este tipo de actuaciones que pueden llevar aparejada incluso a la expulsión del centro. Evidentemente, en función de estas normas que acabo de explicar, hay algunas comunidades autónomas, y ahí somos pioneros, como algunas veces hemos dicho que estamos a la cola, de tener todo un protocolo de actuación, toda una normativa de actuación que le permite y obliga al centro a actuar y adoptar unas pautas o normas de comportamiento que, sin embargo, no hacen, pese a que tienen conocimiento de este tipo de actuación, ¿no? Que si tú quieres lo iremos analizando. Por supuesto, claro que sí. Pero me gustaría saber, por parte de ambos, José Antonio en primer lugar, si te parece, Fernando,
y es, ¿existen diferentes tipos de bullying? Y si es así, ¿cuáles son estos tipos? No sé si estoy preguntando algo que no... No, está, más que diferentes tipos de bullying, que ya hemos dicho que existen dos, el bullying y el ciberacoso, serían distintas formas en las que se manifiesta. En la que sí, quizás. El bullying, ¿no? Sí, mira, hay, en primer lugar, la sintomatología o los aspectos físicos, empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, este sería uno. El segundo, verbal, que suele ser el más habitual, manifestarse mediante insultos, motes, menosprecios en público, o estar resaltando y haciendo patente de forma constante algún defecto físico por parte del chico o la chica que es sufridora, ¿verdad?, del acoso. El psicológico, que son acciones encaminadas a minar la autoestima de ese niño, de esa niña, fomentando su inseguridad, fomentando su temor. El componente psicológico, David, está siempre presente cuando hablamos de maltrato. No se puede obviar, no se puede apartar. Y por último, el social, hacer el vacío a ese alumno y fomentar entre los compañeros, pues eso, que le sigan haciendo el vacío además. Estas acciones tienen un nombre particular y es el bullying indirecto, y es el que no ejerce directamente el acosador, pero el que incita el acosador a los demás a llevar a cabo. Es bullying, es acoso, pero es un acoso que se denomina indirecto. Por lo tanto, las manifestaciones serían físicas, verbales, psicológicas y de orden social, tal y como hemos hablado. Aparte del ciberbullying, que lo trataremos, si quieres, un poquito después. Claro que sí. Ahí yo quisiera, en base a lo que tú estás diciendo, José Antonio, es importante destacar el papel que juega la comunidad educativa en estas situaciones. Muchas de estas situaciones, y yo recuerdo que alguna madre que conozco y está viviendo esta situación, es la situación donde al niño o a la niña se le da de lado por parte del resto del grupo de amigos que tiene a su alrededor y que normalmente juega con ellos. Y el propio centro o la comunidad educativa parece que no es consciente de que ese niño al final va abocado a una situación de fracaso escolar, pero no solamente ya fracaso escolar, sino fracaso incluso personal y de avance o de evolución del propio niño. ¿Y por qué yo digo esto? Porque la propia comunidad educativa, desde el momento que tiene conocimiento por sí mismo de esta situación, David, y es perfectamente visible en el recreo, no ya la patada en sí, sino el hecho de que un niño o una niña esté aislada en el propio recreo del resto, la propia comunidad educativa, en base a esta orden que te acabo de decir, de ahí la importancia de ella, la propia comunidad educativa, el propio tutor o profesor que lo ve, tiene la obligación de trabajar y denunciarlo y ponerlo en conocimiento del propio dirección del centro. Sin embargo, eso no ocurre. Somos muy conscientes que hay muchos alumnos de distintos centros y algunos cuyo yo conozco, me voy a callar el nombre por razones obvias, que los propios profesores, el propio tutor sabe que esa situación la están viviendo determinados niños. Y sin embargo, no hace la medida que establece esta orden y que debe de conocer el centro escolar. Es obligatoria conocerla. No me puede decir un profesor que no conoce que existe un protocolo de actuación o una orden que hemos dicho de la propia Junta de Andalucía que establece mecanismos de actuación o instrumentos que permiten paliar esta situación y no lo hacen. Es decir, yo quisiera que los padres fueran conscientes que desde el momento que ellos denuncien esta situación al tutor, a la profesora X o al profesor X, el centro tiene obligación de reunirse y establecer qué actuación tiene que hacer. Sí, sí. Es obligatoria una medida de paliar esta situación y es necesario que automáticamente se convoque una reunión del director con el resto del profesorado que atienda al niño o la niña para ver si hay que adoptar algún tipo de medida. ¿Hay concienciación hoy en día en los juzgados de este tipo de casos? Sí, hay bastante concienciación. El problema es que llega al juzgado como tal. Es decir, tenemos que concienciar más que al propio juzgado a los propios centros escolares. El que los oyentes que me están escuchando dirán, parece que está metiendo cizaña contra los colegios en sí. No, son los primeros que tienen que estar alerta. Efectivamente, yo pienso que desde el tutor a la director o directora del centro escolar tienen que ser conscientes que esta es una situación que cada vez se está dando más y que está acentuando el fracaso escolar de nuestros hijos y que, sin embargo, vuelvo a repetir, por razones de mirar para otro lado, no sé yo la explicación psicológica que tendría eso. No, yo lo que veo, Fernando, que la dificultad de que este tipo de casos lleguen a los juzgados, evidentemente el tema de que los profesores, como tú bien dices, o los centros a veces no pongan las medidas que tienen que tomar, que otros muchos sí lo hacen de forma brillante, es también, bueno, primero porque el propio niño se calla. Sí. Lo cual eso, bueno, pues forma parte, y hablaremos un poquito después, de las características emocionales del acosado, ¿no? El callarse, la victimización.
En segundo lugar también porque a lo mejor algunos de esos niños o niñas o compañeros o compañeras que están generando el acoso, pues o han sido amigos o pasan por amigos o creen ser amigos del supuesto del niño al que está, vamos a decir, siempre presuntamente acosando. E incluso los padres de ese acosador son amigos del acosado. También otra cuestión es porque resulta que nadie se quiere destacar dentro del grupo, porque eso enturbia la clase y señala indirectamente a otros compañeros que no es solo el acosador. En cuarto lugar, porque va contra los profesores que van a tener que seguir estando en el colegio con el niño, que le van a dar matemática, lenguaje. Con lo cual, hombre... Sí, lo que intentas evitar es que se tome represalia contra tu propio hijo. Es que es difícil, o lo tienes muy claro. Bueno, esto por no decirte lo último, que es que el acosado es el raro. Ese ya sería la guinda del pastel, ¿eh? O sea, la guinda es hacer pasar al acosador, y en algunos casos que hemos llevado juntos lo hemos vivido, hacerlo pasar pues por raro, por incapaz o por discapacitado, porque resulta que no se sabe defender o no sabe llevar a cabo. Sí, el problema lo tiene él, no lo tienen los demás. Sin duda. Entonces, fíjate tú el ramillete de cosas que hemos nombrado. En primer lugar, que el niño se calla y no lo dice completamente. Segundo, que los padres pues no se quieren señalar porque van a contar al colegio que los profesores son los mismos que van a tener a él o a sus hermanos. En tercer lugar, supuestamente eran amigos o pasan por amigos muchos de los niños los que hay que señalar. En quinto lugar, a lo mejor son hasta amigos los padres entre ellos. Claro. Con lo cual, fíjate, Fernando, la dificultad que creo que tiene todo esto. Sí, pero vuelvo a insistir, José Antonio, tiene mucha dificultad, pero muy responsable de lo que está pasando lo tienen los propios centros escolares, que no tienen que mirar ni a un niño ni a otro. Es decir, aquí los padres pueden ser amigos, enemigos o primos, pero el propio centro escolar, desde el momento que ve una situación de acoso escolar, una conducta reiterada contra un niño, debería de empezar a meter mano, y no lo hace. Te digo mi impresión. Yo creo que los centros escolares, hasta que no sienten que ese acoso ha llegado a oídos de los padres del chaval o de la chica y no actúan los padres, no creo que suelen actuar de oficio, fíjate lo que te digo. Yo no conozco ningún caso de actuación de oficio por parte del centro escolar. O sea, fíjate que lo que tú estás diciendo es la realidad desde el punto de vista legal y tal, pero desgraciadamente es teoría, porque ¿qué centro escolar actúa? Le dicen, llama a unos padres y dice, vengan ustedes padres de Antonio, vengan ustedes padres de Manuel, que su hijo está siendo acosado en el colegio, y que su hijo recibe este tipo de cuestiones. Dime tú cuántos casos... No hay, pero ninguno, si vemos y siendo realidad que claro, eso está ocurriendo. Hombre, y si vemos la realidad que tú estás diciendo, es una obligatoriedad por parte del centro escolar y del tutor. Y sin embargo no lo hacen. Pero bueno, tú estarás de acuerdo conmigo en que la mayoría de las necesidades o de las medidas educativas que hoy día se contemplan en los centros escolares, no ya en el orden del acoso, sino en el orden de discapacidad, en el orden de barrera arquitectónica, en el orden de distribución de grupo, en el orden de ratio, dime qué cosas se cumplen en ese sentido, ¿no? Entonces hay una enorme voluntad por parte de la administración, pero al final nos topamos un poco eso, ¿no? con la dificultad que los centros escolares en muchas ocasiones tienen para ser los garantes de esa objetividad, imparcialidad a la hora de actuar sin mirar a nada ni a nadie, sino mirando por el propio bien del el niño que está siendo acosado. Que yo creo que en muchas ocasiones eso distinguiría al colegio con calidad. Mire ustedes, nosotros no miramos a nada ni a nadie, nosotros miramos por los niños. No miramos que si el niño es hijo de no sé quién. Esta es otra que también se me ha ido antes, claro. Si es hijo de no sé quién o hija de no sé quién. Efectivamente. Entonces, el tema se va complicando cada vez más en ese sentido. O está pagando determinadas cuestiones como en la APA, que no es obligatorio pagarlo y se paga, y entramos en una dinámica un poco complicada. Claro. Por eso yo animo, igual que has dicho tú, Fernando, animo a los padres a que estén en contacto con sus hijos y de una forma no directa, no directa, pero sí de una forma como muchos padres sabemos, ¿no? De forma un poco sutil, un poco tal, pues sentir cómo estos niños están acudiendo al colegio, cuáles son sus emociones, cuáles son sus estados de ánimo, si sale contento, si sale triste, si interviene de las actividades o no interviene en las actividades, si está integrado dentro de un grupo o no está integrado dentro de un grupo, en las fiestas fin de curso o en las fiestas que se organizan en los colegios, darnos cuenta. Yo creo que todas esas cosas son muy, muy importantes de los padres a la hora de la atención que prestan a estos detalles. Al igual de importante que es que vosotros, los que estáis ahí escuchando en este momento a nuestros profesionales, pues participéis con nosotros.
Para ello, un número de teléfono, el 954 31 02 47. De verdad, si tenéis que realizar cualquier tipo de consulta, no es necesario que digáis vuestro nombre. No, para nada. Podéis hacerlo de forma totalmente anónima. Comentáis, hacéis la pregunta, la duda que tengáis y se resolverá seguro por nuestros expertos. José Antonio, ¿quiénes son los actores en el bullying? Pues mira, esta desagradable película cuenta con tres diríamos, actores principales. Por una parte, el acosador, por otra parte, la víctima de este acoso, y por otra parte, el grupo. El acosador requiere o tiene ese niño o esa niña, ¿verdad?, que acosa, tiene una serie de características que me gustaría destacarlas. Claro. Y es, en primer lugar, la tendencia a buscar o abusar de la fuerza con preferencia de un modelo más social basado en lo que es la comunicación. Estos niños, pues la verdad, los factores comunicativos no son los más adecuados e imponen o se imponen a través de la fuerza. En segundo lugar, estos niños acosadores tienen dificultades para ponerse en el lugar de los demás, lo que se llama una falta de empatía. En tercer lugar, el hecho de la impulsividad. Son niños a veces que tienen una baja tolerancia a la frustración, tienen bajas habilidades, como hemos dicho antes, de comunicación, de diálogo. Otro aspecto muy importante es las dificultades por parte de estos niños acosadores para aceptar las normas y una relación con las figuras de autoridad bastante compleja. Una escasa capacidad de autocrítica y una ausencia de sentimiento de culpabilidad. Y sobre todo, la utilización del acoso como una forma de obtener protagonismo y compensar exclusiones, fracasos anteriores, baja autoestima, inseguridad, etcétera. Esta por parte del acosador. La víctima. Bueno, pues la víctima puede ser cualquier niño que tenga un perfil en el cual pues se genere una serie de cuestiones como niño vulnerable desde el punto de vista de su emotividad, con dificultad para procesar y ser capaz de enjugar la ansiedad y el estrés, niños que tienen una sensibilidad muchas veces importante y temen enfrentarse y afrontar cuestiones que generen o sean de una sobrecarga emocional. ¿Por qué no? Niños que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, niños tímidos, inseguros. Entonces, alumnos que sacan muy buenas notas, muchas veces también, es otro motivo de ser o poder ser víctima de acoso. Y por último, el grupo maltrata. Dice, no, es que estaba mirando. No, si estás mirando, está maltratando. El espectador, ¿no? Aquí no hay más historia. O estás dentro o estás fuera. Aquí no hay medias tintas. No hay medias tintas. El pasivo, ¿no? Claro, el pasivo en ese sentido, ¿no? Entonces, probablemente muchas veces estos grupos tienen espectadores, y estos espectadores pues tienen, por distinguirlo claramente para nuestros oyentes, como 5 tipos de respuestas en relación al acoso. Por un lado, la de quien desempeña un papel activo en el acoso, pero no es la persona que lo inicia. Ese sería un aspecto. En segundo lugar, la de quien aprueba el acoso pero no lo ejerce, está de forma pasiva. Por ejemplo, se ríe de las bromas. Sí. En tercer lugar, la del espectador pasivo, que considera que esa conducta de violencia ejercida hacia otro compañero pues, no es asunto suyo y prefiere mantener más bien la distancia. La cuarta manera es la del espectador, que aun sintiendo que debería detener el acoso, pues no se atreve por el miedo a posibles represalias. Y la última, la del defensor de la víctima, que condena el acoso e interviene o intenta intervenir para detenerlo, aunque no tenga necesariamente una relación de amistad con la víctima. Pues tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere dar su nombre o prefiere el anonimato? Sí, me llamo Lola. Lola. Pues adelante, Lola. Pues nada, que tengo un hijo de 16 años y está en un colegio público. Sí. Y está amenazado por un grupo de niños en el colegio. Ajá. Y el colegio pues no hace nada. ¿Qué puedo hacer yo? Pues ahora mismo, Lola, le va a contestar nuestro letrado, Fernando Meller. Hola, Lola, creo que ha colgado. Sí, creo que se ha cortado la señal, había algún tipo de problema. No sé si he escuchado bien porque se ha ido un poco la voz, pero creo que ha dicho que el colegio no hace nada. No hace nada, correcto. Vuelvo a repetir lo que he dicho inicialmente. Es bueno que todos los padres, José Antonio, conozcamos la orden que hemos dicho, que no me cansaré de decir, de
20 de junio del año 2011 de la propia Junta de Andalucía, que expresamente establece cuáles son los mecanismos, procedimientos que tiene que seguir un centro educativo o centro escolar cuando conoce que hay una situación de bullying o acoso escolar. Es decir, es lamentable que un centro público o privado, estando vinculado por unas normas jurídicas de obligado cumplimiento, como dice esta señora, Lola creo que ha dicho que Lola. se llama, conozca que hay una situación de bullying en un menor de edad, en este caso creo que ha dicho 16 años, Sí. y que el centro no cumpla las normas en los términos que hemos dicho. Es obligatorio que se establezca una primera reunión de la comunidad educativa, y cuando hablo de la comunidad educativa me refiero a que esté el profesor o profesora que lo ha visto o que tiene conocimiento, el tutor de ese menor, y por supuesto la directora o director del centro tienen la obligación de estar. Tiene la obligación de estar no porque lo diga yo, sino porque lo dice expresamente la norma. La ley. Y estar ahí reunido, y esto es importante lo que voy a decir, David, tiene que estar reunido con los padres del presunto agredido o la presunta víctima. Y de esa reunión, que de los casos que nosotros conocemos, José Antonio, no se suele hacer por escrito, es obligatorio levantar un acta expresa. Todo eso está en la orden que tú estás Todo diciendo. eso está en la orden. Entonces lo que tú le dirías a Lola es que entre en internet, ¿no? Y Sí. que teclee que exactamente. Que teclee exactamente la protocolo de actuación acoso escolar Junta de Andalucía. Correcto. Y te sale el protocolo con todos los impresos oficiales que son necesarios rellenar. Y aparte de los impresos, también sale, por decirlo así, como una especie de pasos a seguir por parte de Efectivamente, ella. la propia norma te establece un protocolo de actuación, y lo que es importante, de los casos que nosotros conocemos, yo conozco personalmente, normalmente esa reunión suele ser informal, y cuando hablo informal es, sí, vamos a hablar con los padres, mira, aquí está el tutor, aquí está el profesor que tu hijo nos ha dicho, nos ha contado, pero jamás que yo conozca se levanta acta de esa reunión. Una pregunta, Fernando. Si esta mujer, y ya que nos ha puesto el caso, lee esa orden y dice yo voy a asistir con un abogado a esa reunión, ¿puede hacerlo? Perfectamente. O sea, puede ir orientado y asistido por cualquier eso persona. es que el director del centro no se puede negar en No, absoluto no. que vaya un abogado que represente legalmente lo que ahí está ocurriendo. Para ¿no? nada, el padre o madre puede ir acompañado por la persona que estime oportuno, le guste o no le guste al centro, pero a lo que yo quiero ahondar es la obligatoriedad del centro de levantar es un acta de esa reunión donde tiene que recoger la opinión de los padres, la opinión del tutor, la opinión del profesor o profesora que ha podido reconocerlo y la opinión del director. Es que voy a lo que tú dices, que en la vida, como tú bien sabes, hay un refrán que dice que el que no sabe es como el que no ve. Entonces, si la persona que va allí no sabe que hay que levantar un acta, no sabe que tiene la obligatoriedad de estar el director o quien fuere, no sabe que tiene la obligación de nada, por mucho que se lo lea, a lo mejor es necesario que vaya asistido legalmente, y el colegio ya, creo que ahí ya toma otra posturita, ¿no? ya se pone un poquito más rígido, Claro. pero lo lamentable en estos casos, y de los que yo conozco, José Antonio, los padres cuando han tenido esas reuniones y tú le preguntas, ¿se ha levantado acta o un escrito? Ninguno Sí, te dice... no conoce lo que... Sí, pero el colegio sí lo conoce. Bueno, el colegio tiene la obligación de conocerlo y sin embargo no levanta ese acta. Y te quiero hacer otra pregunta porque creo que a Lola también le puede ser útil. ¿Pueden obligar, yo sí, Manolito, y digo que Pepito me está pegando, o me está insultando, me está acosando? ¿Es obligatorio que asista Pepito y los padres de Pepito? Inicialmente no. Inicialmente es una reunión, insisto, le está pegando de forma reiterada, José Antonio, eso lo sabes tú igual que yo. Hablamos de un acoso cuando es una reiteración de conducta. En ese caso sí es pegando, amenazando o lo que fuere. Efectivamente, ya sea física, psíquica o como tú, verbalmente, como tú bien has explicado, ¿no? Pero que en estos casos es una primera reunión con el presunta víctima, con sus padres. Vale. Y a partir de ahí ya el propio centro, una vez que escuche a los padres, la propia comunidad educativa de su opinión, lo importante es que ahí ya pueden adoptarse medidas cautelares o medidas coercitivas sin tan siquiera escuchar al agresor. Hay una cuestión que es importante, entonces, también para informar a Lola. Vamos a servir el caso de Lola. ¿Inspección educativa tiene la obligación de enterarse que en uno de sus centros esto está ocurriendo? O sea, ¿cómo llega eso a la inspección entonces? Porque una vez que tiene esta primera reunión, el padre o madre puede pedir que se informe ya directamente a la inspección educativa. Y el padre o la madre puede ir, exactamente, el padre o la madre puede ir con ese acta a inspección. Puede ir perfectamente a inspección. Lo que pasa es que la propia inspección educativa te puede decir que espera que se escuche a la otra parte también en el centro educativo. Pero puede poner ya, puede hacer, decirlo, que se admita a trámite, ¿no? Efectivamente. A ver, lo lógico y lo que yo aconsejo es que con esa primera acta, que no se suele levantar por escrito, ya el padre o madre se vaya directamente a inspección educativa y haga un escrito presentándolo. Eso. Para que ya tenga ese carácter formal que tú me estás diciendo. Eso, es que me parece básico, porque yo creo que los centros
voy a romper una lanza por ello, no es que estén en contra, porque parece que es que están en contra de hacer. Yo creo que es que no se sienten apremiados, necesitados, por decirlo así, no quiero decir forzados, ¿vale? Pero no sienten que ocurre nada. No. Y como no sienten que ocurre nada, pues no ocurre nada. Yo tampoco quiero dar la sensación que estoy contra los colegios, pero No, de los que conozco sí puedo decir que no suele haber una implicación de levantar un acta por escrita y reflejar lo que unos padres están denunciando. Por lo menos yo no lo conozco. Sí, evidentemente existirán. Estoy convencido que los profesores son auténticos profesionales, pero que en este tema sí se genera cierto miedo a admitir que en su centro escolar hay bullying. Hay miedo. Fíjate, Fernando, que yo creo que un colegio poco puede hacer en una negativa o no a este tipo de cuestiones cuando hay unos padres informados detrás. Cuando hay unos padres informados detrás y unos padres que realmente, como tú bien dices, se leen esta ley, toman las medidas oportunas, asisten con un letrado, el colegio ya ahí no puede no hacer determinadas cuestiones. Entonces también es obligación un poquito, ¿no?, de los padres, ¿no?, de nosotros, ¿no?, como garantes de la educación y del cuidado de nuestros hijos, por eso el conocimiento de este tipo de cuestiones, porque tenemos que saber un poco de todo, no vamos a ser abogados ni vamos a ser directores. Por eso yo insisto y reitero nuevamente, y soy muy pesado, José Antonio, que la orden de 20 de junio del 2011, que está en internet y que viene en el BOJA que yo antes he nombrado, es necesario que todos aquellos padres que yo también lo soy, estén implicados con la educación de sus hijos y quieran evitar estas situaciones, conozcan esta ley, se metan, y a través de internet viene todo el protocolo y todos los modelos necesarios, viene perfectamente explicado. No hace falta ser abogado, simplemente hace falta ser padre para saber cómo tiene que enfocar estas reuniones. De cualquier modo, si Lola en este caso necesita cualquier tipo de información más, aparte de la que le estamos dando, se puede acercar por Bartolomé de Medina. Sí, es absolutamente gratuito. Calle Bartolomé de Medina, número 5. Allí se le informa de forma absolutamente gratuita y cuenta con todo nuestro apoyo y, por supuesto, el de José Antonio, que aunque no lo he dicho, sé que estaría encantado de hacerlo. Claro, es que yo iba ahora precisamente a ese lado, ¿no? ¿Qué puede hacer desde el punto de vista, Lola, qué puede hacer con su hijo desde el punto de vista psicológico? Que como bien dice David y como bien dice Fernando, el tema del bullying, del acoso escolar, no tiene una ramificación. Es un árbol con muchas ramas y con muchas hojas. Entonces tiene una parte legal, tiene una parte familiar, tiene una parte social, tiene una parte emocional, tiene muchas partes. Claro. Porque todo lo que aquí se está originando, al final o al principio, converge en un daño a la estructura emocional, a la estructura psíquica del propio afectado y de la familia del afectado. Y esto hay que saberlo gestionar. La palabra gestión es importante, igual que Fernando nos está hablando de una gestión legal del acoso escolar, del bullying. El psicólogo es un experto en manejar la gestión mental, emocional, fisiológica, etcétera, que se deriva de esta situación. Por lo tanto, lo que se hace es informar realmente de cuáles son las características que puede estar ocurriendo en este niño o en esta niña, de cómo ha de ser llevado esto por parte de la familia, de cuál es la postura que deben de tomar los padres desde el punto de vista verbal, emocional y conductual también con respecto a estas circunstancias, etcétera, etcétera. Yo quisiera aprovechar, David, si tú me lo permites, como padre que también soy, de niños pequeños. Yo, si estuvieran ahora mismo escuchándote, y te estoy escuchando muy atentamente, José Antonio, porque un tema muy interesante desde un punto de vista psicológico, a mí me gustaría conocer, yo me pongo ahora a pensar, bueno, mi hija o mi hijo puede ser objeto de acoso escolar. ¿Yo cómo puedo saber si mi hijo, qué pautas puedo yo entender que tiene mi hijo para saber que es una situación de acoso? Esa iba a ser mi pregunta, te has adelantado, haces bien. Discúlpame, David. haces bien, pero de todas formas, disculpa José Antonio, no, simplemente, al igual que hemos dicho, que si tiene cualquier tipo de duda desde el punto de vista Lola, por cerrar ya el tema de Lola, ¿no? No, bueno, es que nos estamos basando en él, ¿no? Sí. Yo más que cerrarlo diría que nos estamos basando en por él supuesto, para porque poder es enriquecer de forma práctica lo que estamos claro, hablando. Porque además es un caso como también hay muchísimos, ¿no? En este caso, pero al igual que hemos dicho, que bueno, desde el punto de vista jurídico, si tiene cualquier tipo de duda, puede dirigirse a la calle Bartolomé de Medina número 5, que es donde se encuentra el despacho de Fernando Mellet, en este caso. En el caso, desde el punto de vista médico,
se pueda acercar. Psicológico, emocional, claro. ¿por qué no también? Claro que sí, médico. Nuestro centro está abierto, el Centro Psicosanitario Galía en República Argentina, está abierto a establecer lo que nosotros tenemos como protocolo de actuación ante el acoso escolar. Y te voy a explicar una cuestión. Mira, hace ya los que llevamos unos cuantos años, hace 30 años, cuando yo empiezo mi profesión como psicólogo, no había ninguna prueba, ningún test psicométrico, psicotécnico, empíricamente validado, que tuviera ni por asomo ningún tipo de factor de medida del acoso. Hoy tenemos varios. Hoy tenemos varias pruebas estandarizadas con un índice de fiabilidad y validez enorme, en los que, presentado en cualquier juzgado, a través de una pericial, pues aporta un valor incalculable a la hora de acreditar que este niño, esta niña está siendo víctima de acoso escolar. Por lo tanto, nosotros lo que solemos hacer es establecer un protocolo evaluativo, en primer lugar, de ver si ese niño, esa niña está recibiendo o potencialmente puede estar recibiendo ese acoso escolar. Después, si es necesario, pues un protocolo de intervención, lógicamente, ante este tipo de cuestiones. Entonces, esa primera, muy bien como ha dicho Fernando, esa primera consulta, esa primera información a los padres en nuestro centro es totalmente gratuita, siempre lo diré. Todas las cuestiones referentes a niños menores de 16 años es gratuito en nuestro centro. Vengan para lo que venga en primer lugar. Dicho esto, la situación cambia. No es lo mismo los padres cuando se sienten más arropados por profesionales. El tema, bueno, pues es compartido, ¿no? Y muchas veces el dolor y las situaciones que se dan fruto del desconocimiento, cuando tienen un buen abogado a su lado y tienen unos buenos profesionales, que no solo somos Fernando y yo, que nosotros somos del montón, sino que tiene a buenos profesionales, tanto letrados como psicólogos, el acogimiento ya no es el mismo, el clima se relaja y todo se hace un poco más fácil. Y ahora sí, como decía Fernando, siendo padre, ¿cómo te puedes dar cuenta de que ese niño, ese menor, está siendo víctima de este acoso, llámese bullying o en el caso, si te parece, incluso con el ciberbullying? Pues mira, en primer lugar, es importante que para la víctima el bullying genera miedo y rechazo. Esto es muy importante. O sea, nuestro niño a veces no quiere ir al colegio, o sale demasiado deprisa, o no habla con nadie cuando está saliendo del colegio. Es verdad, ese sexto sentido que todos los padres podemos tener de que nuestro hijo tiene miedo a algo, ¿no? A algo. Es muy importante que lo activemos con esta cuestión. Y si ya presenta un rechazo directo, ahí ya no actúa el sexto sentido, actúan los 5 sentidos. Claro. Ya lo vemos de esa manera. Otra cuestión es la pérdida de confianza en uno mismo, en los chiquillos. Suelen bajar a lo mejor las notas escolares, hay trastornos quizás en la conducta alimentaria, hay ciertas conductas autodestructivas o de autolesión por parte de los chiquillos, por supuesto problemas psicosomáticos, dolor de barriga, dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor difuso, ¿no? Que no termina, ¿no?, de saber por qué. Por supuesto, trastornos emocionales, alteraciones en la conducta, dificultades para dormir, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones, todo este cuadro, que no es más que un cuadro con síntomas ansiosos y depresivos, es un índice claro de que este niño, de que esta niña puede estar empezando a ser víctima o está siendo víctima de malos tratos en el colegio. Claro. Yo quisiera incidir en lo que has dicho, José Antonio. Me estoy metiendo el lujo de hacer de un poco también de director del programa, puesto que conozco una situación que está pasando y me consta que nos está escuchando, y que no es Lola, pero se puede llamar María. Y una cuestión que yo quería comentar, independientemente, yo quería reincidir en una cuestión que tengo aquí para plantear antes de marcharnos, porque se nos está echando la hora encima, José Antonio, es... Puede darse el caso que una menor o un menor que esté saliendo con un grupo de amigos, puede ocurrir que en cierto modo también puede justificar el sentirse apartada. A ver si me entiende, a ver si soy capaz de explicarme. Es decir, puede justificar de alguna manera que las amigas están ahí diciendo, amigos están ahí de decir, mira, a mí no me importa, yo en un momento dado lo que salgo es a divertirme, si no me echan cuenta me da igual, porque yo como voy a divertirme, en cierto modo, no sé si soy capaz de explicarme. Es decir, sí, a ver, lo que tú te has querido decir, por ejemplo, es que una persona, por decirlo así, yo salgo, me aíslan, pero que a mí me da igual porque yo lo que he salido es a pasar un rato. ¿Eso conducta significa que no me siento dañado o dañada? ¿O quiere decir que un medio de defensa, un medio de autoprotección? Puede ser todo lo que estás diciendo. Date cuenta, Fernando, que al final la vida, lo que llamamos vida y lo que ocurre dentro de ella,
alcanza la realidad en función de la interpretación que cada uno quiera darle. Entonces, la realidad que cualquiera desde el exterior puede estar viendo no es una realidad que esa persona que está recibiendo pueda sentirla como tal, ya sea por un mecanismo de máxima inteligencia, es decir, como tú estás diciendo, extraordinariamente adaptativo, que eso es de máxima inteligencia, ande yo caliente y ríese la gente, o estoy bien, que no es lo frecuente, pero puede ocurrir, o ya sea por un mecanismo de negación. Date cuenta que muchas veces el negar que esto esté ocurriendo le evita al acosado tener que sentir la humillación, la vergüenza o el escarnio que puede él creer que representa delante del entorno. Entonces, puede ocurrir, como tú muy bien dices, que haya una adaptación maravillosa y que el chico y la chica digan, bueno, es que yo estoy saliendo, me da igual, no tengo problema y me lo paso bien, e incluso pues este es el rol que adopto dentro del grupo. Es una postura inteligente, ¿no? Adaptativa, inteligencia como adaptación, ¿vale? Siempre y cuando eso no esté calando dentro de la autoestima del chico o de la chica, ¿no? ¿Cómo sabe un padre si eso está calando o no en el chico o la chica? Por lo que he dicho anteriormente, porque al final va a repercutir va a tener una repercusión psicosomática, va a tener una repercusión en el sueño, va a tener una repercusión en la ansiedad, en el nerviosismo, en la irritabilidad, va a tener una repercusión en la tristeza o en la apatía, va a tener cierta responsabilidad de muchos de los síntomas que estamos hablando. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta que no todo lo que puede ser síntoma de estas características es consecuencia de un acoso, pero sí es verdad que puede formar parte del mismo. Entonces, el tema de la adaptación que tú dices es importante, pero también puede ser, repito, que lo niegue en su interior, que haga como que no está ocurriendo. Entonces, eso es algo que de una forma u otra es mucho más difícil de detectar por parte de los padres y tendrá consecuencias más a medio y largo plazo. Tan inmediato, quizás sea mucho más costoso poder ser consciente de esa situación. Al final, esto es como un olla express, ¿verdad? La presión tiene que salir por algún sitio. Pero esto podríamos poner miles de ejemplos en esto. El vaso al final rebosa, no sé, caben muchos tipos de refranes, de símil, ¿no? ¿no? En ese sentido, de símiles. Fernando, cuando ya tenemos constancia de todo esto, como le pasa a nuestra amiga Lola que ha llamado, ya hemos hecho la reunión con el colegio, ya tiene constancia, inspección de todo esto, ¿qué podemos hacer a continuación? ¿Denunciar? Bueno, sí, hay dos opciones distintas. Es decir, podemos seguir con la vía administrativa en el sentido de que el propio centro escolar siga realizando la actuación que le corresponde, inspectora en este caso, de reunirse posteriormente con los padres y familiares en su caso, de la otra parte, de la que también hay que levantar un acta o reunión esta en la que realmente no está o no tiene por qué estar la presunta víctima, y posteriormente, cuando esto acaba esta reunión y se escuche a los posibles alumnos o alumnas que tienen conocimiento también del tema, el tutor, como anteriormente hemos dicho, el profesor que tenga conocimiento, tendrá que dictar una resolución evidentemente administrativa donde se tiene que adoptar algún tipo de medida. Que puede ser, no entendemos que hay acoso, sí entendemos que lo ha habido y por lo tanto se adopta alguna medida que puede ser hasta la expulsión del centro de este niño que realmente está acosando. Eso es una vía, pero también eso no quita para que estemos hablando de que el padre o madre de un niño o niña presunto víctima de este desagradable acoso escolar pueda establecer un procedimiento penal. Es decir, los padres de un menor pueden establecer un procedimiento penal, incluso poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, donde realmente se puede hablar de un delito de amenaza, de coacciones, de insultos, que evidentemente tienen una tramitación penal que realmente tiene consecuencias penales. Pero aquí yo no quiero obviar, insisto, que no entiendan los oyentes que estoy atacando al centro, por Dios, no va por ahí mi idea, pero es que también los padres pueden exigir una responsabilidad civil por el deber o labor de vigilancia que tiene el centro escolar y que no está cumpliendo. Pero no solamente al centro entendido como directora, pero también al profesor o tutor que realmente es responsable de que ese niño no haya sido objeto de acoso. Entonces, es posible exigir esta responsabilidad civil por la obligación invigilando que tiene el centro. José Antonio, muy rápidamente, cuando llega un chico con un problema de bullying, ¿es necesario en muchos casos, imagino, el tratamiento psicológico de este chaval y el de la familia? Igual o más.
igual o más, porque la realidad de los niños viene filtrada en muchas ocasiones por la familia. Entonces, el abordaje es mixto. Yo, David, sin embargo, no quisiera terminar el programa sin decir algo que me parece esencial. Me parece a mí que vamos a tener que ampliar el programa a otro más, porque esto se queda muy corto. Esencial. Es tan lastimoso el niño o la niña que recibe bullying como quien lo hace. Al fin y al cabo, ese niño o esa niña que está realizando acoso escolar también tiene que generarse una intervención. Está hablando de un niño, de una niña, de un adolescente, que si no se trata, si no de una forma u otra se genera sobre él una rehabilitación, pues muy probablemente será un adulto antisocial, conflictivo, que generará daño a sus parejas, que generará daño en su entorno social, y que si tiene hijos, pues a lo mejor hará lo mismo con sus hijos. Entonces, siendo muy importante la atención al acosado, a mí me parece igual de importante la atención al acosador. Ahí quisiera yo terminar, vamos, me ha venido como anillo al dedo lo que acabas de poner, José Antonio, porque iba a ser mi última intervención. Lo que tú acabas de decir, y vuelvo nuevamente a la orden que hemos dicho, tan desconocida, pero que creo que a partir de hoy todos los oyentes de 2011 lo van a conocer. Ya me la he aprendido de memoria, ¿eh? Yo me alegro, porque también eres padre y es bueno que todos la conozcamos. Eso que tú acabas de decir es lo que dice también el protocolo de acoso escolar de la Junta de Andalucía. Es decir, tiene que ser posteriormente, si se acredita que hay una situación de acoso o de bullying escolar, el colegio, al final el centro escolar, la comunidad educativa en definitiva, tiene que adoptar medidas tendentes a orientar al agresor, al agredido, a los alumnos que han estado de forma pasiva, incluso al profesorado que ha estado no siendo consciente de lo que está pasando, pero sí evidentemente educarlo, formarlo para que esa situación no se dé. Porque fíjate que has dicho algo que puede poner la piel de gallina, es decir, bueno, y se le expulsa, y yo digo, bien, se le expulsa, pero ¿y qué hace? ¿Liarla en otro colegio? ¿A dónde va? ¿A otro colegio? ¿O está en su casa? O sea que al final esa es una medida que yo no digo que no tenga que realizarse, que está contemplada, pero no deja de ser una medida insuficiente para al final a lo que vamos, que es mejorar el nivel de calidad emocional y en general de vida de nuestra sociedad, ¿no? Por eso la ley o la orden que hemos dicho obliga a esos centros, todos los colegios al final, a establecer medidas correctoras con todos los que han intervenido en ese proceso. Pues Fernando, José Antonio, muchísimas gracias nuevamente por estas lecciones que estamos teniendo. A ti. Os emplazo a continuar con este tema en el próximo programa, porque, vuelvo a repetir, creo que se ha quedado muy corto el tiempo, y que tenemos muchísimo que hablar. Tanto es así que no hemos hecho ninguna pausa, fijaros. Sí, no hemos hecho ninguna pausa. Cierto, a ver. Así que os emplazo, digo, para el próximo programa. Gracias. Muchísimas gracias también para nuestra compañera Isa por estar ahí en los mandos de este programa, y a todos vosotros por estar una semana más ahí, atrás de ese aparato radiofónico, escuchando y aprendiendo también, al igual que este servidor que tenéis aquí, de estos dos grandes profesionales. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.